El título de esta prédica, de este mensaje, es la armadura de Dios. Todos nosotros vamos a ver que necesitamos la armadura de Dios. La armadura de Dios, aquí en la Escritura, está definida como una analogía con la armadura que usaban los soldados. Y para definir esta armadura y cada elemento de la armadura, Dios mismo, en su gracia y en su misericordia, nos define cada una de las partes de la armadura que son fundamentales para que nosotros, que somos creyentes, podamos resistir el día malo, podamos resistir los dardos de fuego del maligno, podamos resistir esas tribulaciones, esas aflicciones, esos momentos recrudecidos en nuestra vida, esa tristeza profunda, esos desacuerdos, esas situaciones tan difíciles que yo les garantizo que todos los que estamos en este auditorio las hemos vivido o las estamos viviendo. O sea, las hemos vivido, las estamos viviendo, pero a todos nos ha tocado un poquito de todo esto. Ahora el versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí esto de por lo demás, mis amados, es porque en los primeros 5 capítulos de Efesios y la primera parte del capítulo 6 de Efesios aprendimos muchas cosas. Aprendimos que nosotros fuimos elegidos por Cristo, ¿verdad? Que somos de su elección, que somos hijos adoptados por Dios mismo, que somos aceptos en el amado, que fuimos redimidos, es decir, Cristo Jesús pagó un precio por tu vida para que estuvieras sentado en este lugar o parado en este lugar como yo lo estoy. Pagó un precio por nosotros, cada gota de su sangre. Fuimos dotados con un espíritu de sabiduría y de inteligencia. El mismo espíritu vino a nosotros, recibimos el Espíritu Santo de Dios y además ese mismo espíritu nos dio un sello. Y ese sello es un sello de propiedad. Le perteneces a Cristo. Él es tu dueño. Y si nosotros vivimos como Él nos dice, tendremos aflicción, sí, tendremos tribulación también, pero estarás firme y sabrás lo que va a suceder. Y aunque se tarde, tú sabes que la promesa y su palabra se va a cumplir. Porque la Biblia dice ahí en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Como una antorcha que alumbre el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana brote o salga de nuestros corazones. Es decir, Cristo mismo se note en nuestro corazón. Su vida abundante, sus promesas, la veracidad de la Escritura. Por eso podemos confiar en la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo más confiable y de verdad se los digo, tengo más de 60 años, tengo 63 años y sé perfectamente bien lo que les estoy diciendo, porque quizás no sea el más grande de aquí, porque hay unos de mi rodada ahí como Luisito y ahí mi amigo Rafa también y por ahí algunos otros, puros varones. Las mujeres son quinceañeras en esta congregación, quinceañeras, ¿verdad mi amor? Eso, muy bien. Todo esto, mis amados, esta armadura es porque hay una lucha. Dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay una lucha, pero es una lucha de tu enemigo. Dios no tiene enemigos y no tiene adversarios, Él es Dios, pero tú sí. Y tú eres la obra perfecta de parte de Dios y el diablo lo que quiere hacer es desvirtuar la obra que Dios inició en tu vida a través del pecado. El pecado, entendámonos como algo, como errar en el blanco, no ser atinado, una decisión errada, una palabra errada, una conducta errada, nada más. Eso es pecado, errar en el blanco, no es lo correcto, no estás haciendo las cosas bien. Y esta fortaleza, mis amados, es en el Señor, no es en mis fuerzas. Y todos nosotros durante mucho tiempo, muchos de nosotros, no todos, pero muchos de nosotros no sabemos lo que dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ese todo lo puedo es en Cristo.
y el que me fortalece es Cristo también. No son mis fuerzas. Aunque aquí hay unos bien musculosos, aquí a ver sus bíceps. Mira, Lalito, enséñales. Todos así, hay muchos jovencitos, mucha gente joven, musculosa, fuerte, pero no es esa fuerza, no es ese vigor, no es esa energía, no es esa voluntad personal, porque ninguno de nosotros estamos calificados para vivir lo que el Señor dice. Cuando nosotros empezamos a creer en lo que Dios dice y empezamos a conocer su palabra, Él te va calificando y te va adiestrando, te va preparando, te va capacitando. Él te capacita. La capacidad, mis amados, viene 100% de Dios. Así que esta fuerza, este fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza, no se refiere a que simplemente nosotros hagamos un esfuerzo personal todo el tiempo. No, yo mi esfuerzo personal, pues claro, lo voy a hacer para trabajar, para hacer las cosas que me corresponden en mi hogar como jefe de casa, como esposo, como padre. En este caso, mi función no es un puesto, soy pastor. Y el pastor abreva las ovejas, es decir, predica la palabra, nada más. No es, la palabra ni siquiera es mía, la palabra es de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos esto y entendemos este contexto, podemos darnos cuenta que nosotros somos lo que somos por lo que Cristo hizo en nuestra vida. Abre la escritura, por favor, ahí en Colosenses, capítulo 2, versículos del 13 al 15. Y todos nosotros, empezando por su servidor, dice la escritura, dice, y ustedes, nos señala a todos los creyentes, fíjense, a todos los creyentes, todos los que somos creyentes genuinos del Señor Jesucristo y de su palabra, dice, y ustedes estando muertos en pecados, o sea, todos nosotros estábamos muertos en pecados, y un muerto no puede hacer absolutamente nada, está muerto. Es decir, estábamos en los deseos de la carne. Ahí habla de la incircuncisión de nuestro corazón, porque nuestro corazón, dice que en el corazón se encuentran los adulterios, las fornicaciones, los pleitos, las iras, los homicidios, los celos, etcétera, en el corazón. Entonces, la Biblia nos dice que circuncidemos esa parte de nuestro corazón. Es decir, en español, estábamos conforme a los deseos de nuestra carne, viviendo cada uno de acuerdo a su debilidad y su concupiscencia. Así nos encontrábamos. Y en esa condición nos dio vida juntamente con Cristo, con Él, perdonándonos todos los pecados. ¡Wow! Él me perdonó. Él perdonó toda la maldad que yo cargaba, todos mis planes maléficos, mis pensamientos, mis acciones, los lugares, las personas con las que yo me reunía, con las que yo me juntaba, con las que yo me divertía. Todo eso, de todo eso, Él me perdonó. Todos esos pecados. Versículo 14, anulando el acta de decretos que había contra nosotros. Por todos esos actos había un acta. Y mentiste, no es bueno. Mataste, no es bueno. Yo no maté, pero te haces, o sea, hay muchas cosas. Eres celoso, eres contencioso, eres blasfemo, etcétera, perseguidor, injuriador, burlón, lo que sea. Esa era un acta que nos era contraria, era contra nosotros y nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Él tomó esa acta, Él tomó nuestro lugar, y cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, somos justificados gratuitamente por Él, porque Él hizo todo esto. Aquí está expresado, no solamente en esta parte de la Biblia, en muchas partes, pero no hay tiempo. Versículo 15, despojando a los principados y potestades. Te está hablando de los principales y potestades, se refiere a gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad, seres espirituales que no vemos, pero son espirituales, pero existen igual que Dios. Dice que despojando principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y entonces al triunfar
Y al habernos dado tantas cosas como aprendimos de Efesios, los que no estuvieron desde el principio en Efesios, ahí pueden acercarse, no conmigo, no soy la persona idónea, pero creo que en YouTube y en Face, y ahí, ¿cómo es? Bueno, ahí preguntan, Familia Semillas, y ahí pueden ponerse al corriente. Por favor, perdón, no uso el Face. Y tampoco sé prender una computadora, y no uso el internet, y no uso muchas cosas, pero aquí estoy delante de ustedes con mucha humildad, pero con un corazón sincero para transmitir lo que está escrito. Entonces, después de esto, también aprendimos, dice, que nos despojemos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Cristo ya quitó esa acta de decretos, la clavó en la cruz, exhibió públicamente a todo principio de potestad que me tenía sujetado a través del pecado y de la muerte. Pero Cristo me hizo libre. Al hacerme libre, yo puedo despojarme del viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos engañosos. Ya lo puedo hacer yo, porque Él me da la capacidad a través de la palabra y el Espíritu Santo con el que fui sellado y que habita en mí. Y el segundo punto, mis amados, es que puedo renovar mis pensamientos. Puedo despojarme y puedo renovar mis pensamientos. Yo me vestí de cosas muy feas, pero al mismo tiempo empecé a renovar mis pensamientos. Entonces me despojo de esas cosas feas y posteriormente empiezo a renovar mis pensamientos. ¿Cómo renuevas tus pensamientos? Solamente con la palabra de Dios. Solamente leyéndola, oyéndola, asistiendo, discipulándote, asistiendo los domingos, estando en tu célula. Solamente. No hay otra forma. Dios tiene que renovar tus pensamientos. Y finalmente, después de despojarme y de renovar mis pensamientos, puedo vestirme. Y vestirme del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y esta es la verdad, su palabra, y Cristo es la verdad también. Entonces, yo puedo andar en la verdad. Y eso va a ser una fortaleza para mi vida. Andar en la verdad. Esa es una fortaleza que viene directamente de parte de Dios, porque no es mía. La palabra de Dios no es mía. No, o sea, la apropio porque la creo, me la apropio porque la creo. Haz lo mismo. Los hombres de Dios que narra la Escritura desde Génesis a Apocalipsis son personas que se apropiaron y creyeron y confiaron en la palabra de Dios. Y más de 2000 años después estamos hablando del mismo Jesucristo que fue crucificado y que resucitó el tercer día, y con esa resurrección tú tienes esa misma promesa, igual que yo, de la resurrección de entre los muertos. Si tú abres la Biblia en Efesios 1:19, ahí dice, ¿y cuál? La supereminente grandeza de su poder. O sea, es su poder, no es mi poder, es el poder de Él. Pero aquí te aclara algo, dice, para con nosotros los que ¿qué? Los que creemos. Si no creemos, si no le creemos a Él, no vamos a reposar en esto. Si nosotros le creemos a Jesús y le creemos a su palabra, podemos reposar en la supereminente grandeza de su poder. No es el mío, ni el de nadie más. Para los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. O sea, Él va a operar de acuerdo a esa fuerza y de acuerdo a tu necesidad. Esto es maravilloso, porque lo único que tengo que hacer es confiar en Él. No tengo que hacer ninguna otra cosa más. Ese mismo poder, mis amados, es el que resucitó a Cristo de los muertos, el que nos va a resucitar a nosotros y el que nos entró en los lugares celestiales en Cristo según la Escritura. Y bueno, si nosotros les querramos un poquito más, podemos darnos cuenta que la Biblia nos advierte de una lucha y de una guerra en diferentes partes de la Escritura, pero revisemos 2 Corintios, por favor, 2 Corintios, capítulo 10, versículo del 3 al 5. 2 Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 5. Y fíjate lo que dice la Biblia.
Dice las armas. ¿Por qué armas? Porque tenemos una lucha. Y no es contra seres humanos. No es contra sangre y carne. Ahorita lo vamos a ver. Porque las armas de nuestra milicia, o sea, tenemos armas de nuestra milicia, somos militantes, estamos en un ejército, no son carnales, sino poderosas en Dios. No son carnales, no son de Sergio, no son de Carlitos, no son de Tony, no son de Lalito, no son de nadie, no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Las fortalezas están aquí, mis amados, en la mente. Es el ring, aquí es el ring, es el octágono de las artes marciales mixtas aquí espirituales, aquí en la mente. Aquí en la mente, porque aquí tú le crees y le crees con tu corazón. Primero entiendes, razonas lo que Dios dice, lo crees y desciende a tu corazón. Pero aquí es el ring, aquí es el octágono, aquí es la lucha. Aquí se va a desarrollar, no son carnales sino poderosos en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos o razonamientos o pensamientos o ideas y toda altivez que se levante en contra del conocimiento. Este es el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos muchas tendencias a pensar en muchas cosas, en venganzas, en iras, en contiendas, en celos, en planes de lujuria, en planes de cómo estafar, en planes de cómo hacer trampa, de cómo mentir, cómo engañar, cómo adulterar. Pensamos, somos seres pensantes, pero nuestro culto, según Romanos 12:2, es racional. Es decir, el Señor nos reta a que razonemos lo que oímos, lo que está escrito. No es que te laven el cerebro, nadie te está lavando el cerebro. Esto es tan sensato, tan objetivo, tan diligente, tan puntual, es precioso. Es la palabra de Dios, nada más. Versículo 11. Vístanse. Este es imperativo, es una instrucción directa de parte de Dios. Primero dijo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos. Te habló de fortalecerte. Ahorita te dice, vístete. Vístete de toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. ¿Verdad? Entonces, el Señor nos está dando una instrucción, vestirnos. Y vemos que vístete como escogido de Dios. Vístete como hijos amados. Vístete. O sea, Él habla de una vestimenta. Es algo, esto sí es un activo continuo. Es algo que yo constantemente tengo que hacer o debo hacer. Y además, mis amados, quiero hacer. Porque lo he entendido. Porque cuando no lo hice me tropecé, me caí, me lastimé, he tenido malos resultados, pero lo vas entendiendo y a veces, ojalá que no sean como yo que entiendan a palos, ¿no? A caídas y tropezones, sino que entendamos por la buena. Simplemente someternos a lo que Dios dice, porque Él es el que provee el vestido. Abre la escritura, por favor, ahí en Apocalipsis, capítulo 19, versículo 8. Y esto se está hablando de la iglesia, y nosotros somos la iglesia. La iglesia no es el cúmulo de ladrillos, no es el edificio. La iglesia es el cúmulo de creyentes, son los que conformamos la iglesia. Dice, y a ella, es decir, a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Está hablando que Dios te ha concedido que te vistas de este lino fino, limpio y resplandeciente. No esas vestimentas antiguas que usábamos todos nosotros. Esas vestimentas llenas de adulterio, llenas de fornicación, llenas de engaño, llenas de violencia, llenas de contiendas, de celos, de herejías, de ocultismo, de muchas cosas vanas que no valen la pena.
Y fíjense muy bien lo que dice aquí este versículo. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Es decir, es tu evidencia de que realmente tú has creído y has depositado tu confianza en Dios para vivir conforme a lo que está aquí escrito. Es una evidencia. Aquí lo dice claramente. Porque el lino fino es las acciones justas, correctas, conforme a su palabra de los santos. Y los santos son todas aquellas personas que le entregamos nuestra vida a Cristo y fuimos separados o apartados para Él. Vean qué hermosa es la Biblia, cómo nos conduce, cómo nos va llevando de la mano, y esto, que puede ser complejo, lo podemos entender perfectamente bien. Y dice, para que puedas estar firme. ¿Por qué firme? Porque es lo que a Dios le interesa, que tú estés firme. No quiere decir que no va a haber lucha, que no va a haber aflicción. Lo que Dios quiere es que tú y yo permanezcamos firme. Significa estar de pie, estar estable, estar ecuánime, seguir creyendo, seguir confiando, seguir compartiendo, seguir fortalecido. Eso es estar firme. Eso es estar firme. Estás de pie. Imagínate que eres un soldado y empiezan a sonar las balas, ni te da ninguna, pero ya te tiraste al suelo. Pues, o sea, y tu metralleta quedó, se te fue al barranco. Tú solito te tiraste al suelo. Ni siquiera te tropezaste. Pues no. O sea, lo que el Señor desea y anhela de tu vida es que tú y yo estemos firmes. Sin esta armadura que vamos a ver a continuación, te la vas a pasar en el piso, te la vas a pasar tropezando y te la vas a pasar cayéndote de cualquier cosa. Como lo que dice la Escritura, vinieron vientos, vinieron tempestades y no te pasó nada porque tu vida estaba sustentada sobre la roca. Pero el que no está sustentado sobre la roca, que es Cristo, se va a caer hasta solito. ¿A qué se refiere esta firmeza? La Biblia te advierte que es contra las acechanzas del diablo. El diablo está acechando. Y para que nosotros podamos ver lo que la Biblia menciona del diablo, es interesante porque esto nos puede abrir un panorama mayor para que podamos entender. Y a lo mejor alguna de estas cosas, o de alguna, has sido víctima de algún tipo de ataque. Saliste triunfante, pero fuiste víctima. Como muchos de los que estamos aquí, si yo dijera levante la mano quién ha sido víctima de la delincuencia, probablemente muchos levantarían la mano. Y seríamos, porque fuimos víctimas de la delincuencia. Bueno, aquí en Ezequiel 28:14, refiriéndose al diablo o a Satanás o a nuestro enemigo, se refiere a querubín grande y protector. No lo abran, se los voy a decir, mejor anótenlo si quieren. Ezequiel 28:14. Lucas 11:15. Se le reconoce como el príncipe de los demonios. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Se le reconoce con D minúscula, el Dios de este siglo. En Efesios 2:2, como el príncipe de la potestad del aire, de aquí, de donde vives, de donde trabajas. En Zacarías 3:1, es el que se opone en todo sentido a la obra de Dios. Toda la obra de Dios, Satanás siempre se va a oponer. En Mateo 4:6, ahí fue la tentación en el desierto de Jesús, pervierte la palabra de Dios siempre que puede. Primera de Tesalonicenses 2:18, estorba y obstaculiza al que sirve a Dios. Así que si sirves a Dios y has visto obstáculos, bueno, ya sabes de quién es. No es tu suegra, es el diablo. Y no digan es lo mismo. Alguna vez es lo mismo, no es lo mismo. Tu suegra es de carne y hueso. Y el diablo de verdad es un ser horrible. Segunda de Corintios 4:4, entorpece la propagación del evangelio. Siempre eso es lo que él hace, son sus actividades. Primera de Timoteo 3:7, tiende o pone trampas a los justos, es decir, a los creyentes verdaderos. Les tiende o les pone trampas.
Primera de Juan 5:9, mantiene al mundo sometido a su poder. Y entonces dice, ay, bueno, qué bueno, pues entonces ya me entienden todos y soy pecador. No, no, no. Esto no es licencia. Si eres pecador. Es más, no pecamos, ¿cómo dice? ¿Cómo dice el dicho, Ricky? ¿Te acuerdas? Sí, pecamos porque somos pecadores. Ajá, no soy pecador porque peco. Sí, si no pecamos, porque somos pecadores. Pero no es una licencia para estar pecando. Una cosa es que seamos pecadores y otra cosa, escúchame muy bien, es que practiquemos el pecado. No somos practicantes del pecado. Cuando caemos, que nos puede pasar, no nos gusta. Nos queremos levantar y queremos que Cristo nos limpie. No nos gusta, no seguimos con eso. Estas acechanzas siempre van a ser como trucos, como engaños, como artimañas. Van a mezclar la verdad con la mentira y nosotros muchas veces podemos, así como para un chisme, para una murmuración, una calumnia, decimos algo verdadero y le agregamos de nuestra cosecha. No lo hagas, porque te parecerías, ya sabes a quién, al diablo. Y no quieres parecerte al diablo, quieres parecerte a Jesús. Y podemos decir algo que resulte aceptable, que resulte así confortable, cosas sutiles, nuestra justicia propia, de acuerdo a nuestros ojos y a nuestro criterio, pero no al de Dios. Todo este tipo de cosas, mis amados, podemos estar inmersos. Pero Satanás lo único que quiere en tu vida es producir pecado, lo que Dios quiere, pecado y división. Lo que el Señor hace es limpiarte de tus pecados y unirte en el Espíritu, con Él, con tu esposa, los que somos casados y si no en familia, y con tus hijos. El diablo siempre va a afectar la unidad que tenemos en el Espíritu. El Señor siempre la va a propiciar, te va a alentar, te va a animar para que tú estés unido con Él. La palabra te libera. Pero cuando tú nada más la escuchas y no la vives, se convierte en legalismo o se convierte en religión y no te lleva a ningún lado. Simplemente haces las cosas a través de tu carne y no las haces espiritualmente. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 11. Todo esto para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No las ignoramos. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario es tu adversario, no es el de Dios, es vuestro adversario, el diablo, anda alrededor buscando a quien devorar. Así anda el diablo, mis amados. Y el Señor te lo aclara en el versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. O sea, no tenemos una lucha, como te lo digo, no es con tu familia, entiéndelo por el amor de Dios. Dios nos abre el entendimiento, no es contra tu familia. No es tu esposo, no es tu esposa, no es tu suegra, no es tu suegro, no es tu jefe, no es nadie de ellos, es el diablo. Tu lucha no es contra ninguno de ellos. Esas personas están engañadas simplemente y por esa razón pueden ser utilizadas, pero tú puedes ser utilizado por Dios y puedes vencer el mal con el bien, con la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, que ahorita lo vamos a ver. Pero no es contra sangre y carne, no es contra personas de carne y hueso, de verdad. Es contra principados. Te está hablando, fíjate, de un ejército total y absolutamente bien organizado. Principados, príncipes de las tinieblas, de los lugares de maldad, un príncipe, los principales, gobernadores de las tinieblas de este siglo, potestades. Te habla de un poder sobrenatural, no humano,
que se vence con el poder sobrenatural de Dios y con el sacrificio que Cristo hizo por ti y por mí. Así vencemos. Él nos dio la victoria. Él quitó el acta de decretos, la clavó en la cruz, y estando muertos nosotros en delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Las obras, mis amados, es una evidencia y una manifestación simple de que tú eres un creyente verdadero de Dios. No tiene que ver absolutamente nada con que las obras te van a salvar. La salvación no es por obras. Qué bueno que tengas buenas obras, qué bueno que te conduzcas bien, que hables verdad, que trates bien a tu prójimo, qué bueno, todo eso es bueno. Todo eso nos favorece siempre, porque de hecho estamos reflejando a Cristo. Pero estos gobernadores, estas huestes son multitudes de maldad. Imagínate, multitudes de maldad. Por eso es el príncipe de los demonios. Multitudes de maldad en las regiones celestes. Por eso, mis amados, lo único que podemos hacer es vestirnos completito de la armadura de Dios. Vestirnos completito de la armadura de Dios. De lo contrario, estarás constantemente en el piso, sufriendo, flagelado por las circunstancias, con horribles abominaciones, depravadas experiencias sexuales extremas, en ocultismo, de verdad así, oprimido y deprimido, siempre triste, pensando en la muerte, pensando en cuánto más te queda vivir, pensando en cosas que no quieres existir, que nada de este mundo vale la pena. Eso es lo que sucede cuando el enemigo y estas huestes de maldad, este ejército bien organizado, es lo que hace realmente. Obsesiones, mis amados, que te atrapan en tu mente y en tu corazón y en tus acciones, y día y noche estás nada más con eso y no resuelves nada. Esto, mis amados, es para que nosotros nos demos cuenta de cuando estamos atrapados en algo que no es celestial de parte de Dios, sino en algo que es celestialmente tenebroso, puras tinieblas, pura oscuridad. Bueno, no es celestial, perdón, ahí quítenlo, hay que borrarlo eso de lo que se esté grabando. Santiago 4:7. Sométete pues a Dios, resiste al diablo y huirá de ustedes. 3 cosas. ¿Someterte a quién? A Dios. Si tú te sometes a Dios y te sometes a su palabra, puedes resistir al diablo. Y el resultado es que el diablo huirá de ustedes. Otras cosas más prácticas, 2 de Timoteo capítulo 2, 22. Huye también, huye. No quiere decir que las enfrentes. A ver, todas las pasiones juveniles, a ver, que se me formen aquí y las voy a resistir. No, dice huye. No dice que las enfrentes, porque Dios en su sabiduría sabe que si las enfrentas vas a caer. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia. Esto es lo justo. La justicia es lo que Cristo hizo por nosotros y es su ejemplo. La fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Reúnete con gente hermosa, voltea a ver a la gente que está a tu lado, la gente que está atrás de ti, y dile, qué gente tan hermosa. Pero díselo, aunque esté con su cubrebocas, pero es gente hermosa. Son los que invocan al Señor. Esto va a generar otro ambiente. Por tanto, es decir, todo esto es tan grave, es tan extremo. Toma toda la armadura de Dios. ¿Cuánto dice? Toda. No es parcial, no es un pedacito. Para que puedas resistir el día malo. ¿Y la armadura de quién dice que es? Es de Dios. ¿Y para qué? Para que puedas resistir el día malo, la tribulación, la aflicción, la muerte de un ser querido, la falta de trabajo, la falta de dinero, la falta de salud, los conflictos de la vida,
el tráfico de esta Ciudad de México, la pandemia, el cubrebocas, las enfermedades, el temor, todo esto lo podemos resistir si nosotros nos sometemos a Dios, resistimos al diablo y Él huirá de nosotros. Y estas circunstancias probablemente, bueno, ahí van a estar, pero son parte del día malo, pero tú vas a estar firme. Porque dice, y habiendo acabado todo, ¿qué dice? Estar firmes. Es lo que quiere el Señor, que estés firmes, que sigas creyendo, que sigas confiando, que sigas abrazando la Biblia, que sigas congregándote, que sigas discipulándote, que sigas leyendo, que sigas teniendo tu devocional, que sigas compartiendo la palabra de Dios con otros, que sigas dando testimonio, que sigas viviendo de manera correcta, conforme a los parámetros que la palabra de Dios nos otorga a lo largo y ancho de ella. Eso es lo que Dios quiere. Toda la armadura de Dios, todo lo que dicta y dice su palabra. Esa es la armadura de Dios. No permitamos, mis amados, que el enemigo nos sorprenda. Cada armadura de lo que vamos a ver es importante. Dice, habla del cinto, de la coraza. El cinto es la verdad, que es su palabra y es Cristo. La coraza de justicia es lo que Cristo hizo por nosotros. El calzado significa el evangelio de la paz, es la paz que tenemos al ser reconciliados con Dios y la paz que tenemos al compartir la palabra de Dios con otros o invitarlos a la reunión. Y las últimas tres que vamos a ver es el escudo, el yelmo, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, es como un casco, y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Entonces, agarrémonos fuerte, tomémonos fuerte de estas herramientas que Dios nos va a dar. Esta es la armadura de Dios para que cuando lleguen los días malos nosotros podamos estar firmes. Y dices, no, yo siempre la verdad que estoy bien. No, mira, abre la Biblia tantito en Santiago, tantitito nada más aquí en Santiago. No voy a poder ver todas las citas que tengo separadas porque nos va a llevar mucho tiempo y no hay tiempo. Santiago 4. Versículo 13. Decimos, no, pues todo está bien, todo no pasa nada, yo nunca he recibido ninguna acechanza del diablo, no sé lo que son los dardos de fuego del maligno, nunca así, no, espérate tantito. Versículo 13, Santiago 4:13. Vamos ahora, los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Y el versículo 14 te abre los ojos cuando no sabes lo que será mañana. En el 2019 nosotros oímos de una pandemia en China. Algunos, yo no la oí creo que hasta el 20, ni supe de la condenada pandemia, que ya estaba en China. Por el 20 sí, porque no veo noticias. Sí las veo de repente, pero casi no veo noticias, veo deportes. Entonces, ninguno de nosotros nos imaginábamos que a partir del 2020 y aquí en México en marzo íbamos a estar todos con cubrebocas, usando gel, sanitizándonos en diferentes espacios, tomándonos la temperatura. ¿Quién lo sabía? Nadie lo sabía, nadie se lo imaginaba. Entonces, ¿cómo puedes planear de esa manera si no estás sustentado en Cristo? Puedes hacer planes, no son malos, pero siempre sustentado en Cristo. Porque aquí dice, estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabes lo que será mañana. Porque ¿qué es tu vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. No va a estar aquí muchos años. Cristo viene pronto y nuestros años, cualquiera de los que estamos aquí, son contados. Son contados. O sea, no tenemos mucho, no nos queda mucho tiempo. En lugar de lo cual deberías de decir, si el Señor quiere, vivamos y haremos esto o aquello. Esto no expresa otra cosa más que el anhelo y el deseo del creyente verdadero de que lo que sucede en tu vida, si tú lo pones en las manos de Dios, va a ser la perfecta y absoluta voluntad de Dios. Punto. No puedes ni siquiera agregar un centímetro a tu estatura,
ni un cabello, así que malas noticias para los que no tienen pelo, ni un cabello les puedes agregar a tu cabellera. Pero ahora te jactas en tu soberbia, dice la Escritura. Toda jactancia semejante es mala, porque tú dices, no, yo voy a hacer esto y voy a hacer esto otro, y haz de cuenta que tú eres King Kong. Y King Kong se cayó yo en la película que vi que era en blanco y negro, se cayó desde arriba. Era mi héroe King Kong y le dieron sus balazos con unos aviones y se cayó, nada más tiró un avión. En la película en blanco y negro, la que me tocó ver, todas las demás las vi también. Pero aunque te sientas King Kong, te vas a caer, vas a morir, te vas a enfermar, porque así es. La enfermedad, el cansancio, las canas, la caída del cabello, las torceduras, pues es una evidencia de que tu cuerpo es un cuerpo de muerte y es corruptible y se está acabando. Y eso te va a pasar a todo, y acéptalo como es. ¿Para qué me estiro? Pues nada más me estiro aquí. Luego han visto las que se estiran y quedan así como, vi a Silvia Pinal y asústame, de verdad así. Y aquí fíjate cómo cierra con broche de oro. Y el que sabe hacer lo bueno, esto es lo bueno, mis amados, y no lo hace, le es pecado. Habiendo acabado todo, mis amados, estar firmes. Y luego el versículo 14. Dice, estad pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Pero te habla de estar firmes. Y quiero poner aquí rápidamente unos ejemplos en lo que nosotros podemos, en lo que Satanás constantemente se está esforzando para que tú no estés firme. Y ahí sí, te garantizo que puedes identificarte con alguno de estos ejemplos que de alguna manera a lo mejor ya no estás tan firme. El enemigo se va a esforzar en aumentar tu desconfianza en Dios. Muchos de los que están aquí a lo mejor no le creen totalmente a Dios, le creen parcialmente. Entonces, bueno, Él se va a encargar de aumentar esa desconfianza en Dios y en su palabra. Si lo estás viviendo, son las acechanzas del diablo. En que abandones la obediencia. Muchas personas llevan años obedeciendo, pero quieren abandonarla, quieren tirar la toalla. Les ha ido muy mal. Se sienten los más miserables y los más dignos de conmiseración de este planeta. Y no es así, pero así se sienten. Es un engaño del enemigo. En producir duda y confusión. ¿Cuántas dudas y confusiones tienes en los que estás haciendo? En distraerte y estorbar con situaciones del mundo, en todo sentido, en tu servicio a Dios. En obsesionar tu mente y tu corazón con asuntos o temas que no son cristocéntricos, pero tú los tienes como si se tratara de la misma Biblia. Modificar en todo sentido y en desacuerdos lo que Dios establece en su palabra. Porque somos expertos en acomodar la Biblia a nuestra manera, ¿no? Puede ser que sigas en tu servicio y sigues presentándote y sigues haciendo lo que tú, y puedes ser pastor, o puedes ser siervo de alabanza, o puedes ser maestro de niños, o maestro de adolescentes o de universitarios, o dirigir una escuela, aquí hay una escuela cristiana, o ser monitor o servidor, supervisor de la escuela, se me fueron los cables. Y todo eso, pero lo haces en tu carne, no lo estás haciendo espiritualmente. Y entonces acabas viviendo una especie de religiosidad, porque no estás practicando toda la verdad. Y vives en un grado, mayor o menor, pero de hipocresía, conforme al mundo, porque acomoda las cosas para ti. Y cualquier otro tipo de ataque que vaya en contra de la obra de Dios, todos son las acechanzas. Pero dice la Escritura que nos ciñamos de la verdad. Ceñirnos es amarrarnos, es un cinturón. El ceñir es un cinturón y la verdad es Cristo.
Juan 14:6 dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la verdad. Juan 17:17 dice, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícanos, o sea, sepáranos todos los días de mis pensamientos, de mi corazón, de mis actitudes, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Punto. Es lo que tenemos que hacer, mis amados. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, no tú, no tus pensamientos, no tu corazón, Él te guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y te lo hará saber todas las cosas que han de venir, es decir, todo lo que está escrito. Esto subráyalo en tu Biblia. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 4, por favor. ¿Quieres darle gloria a Dios? ¿Estás agradecido con lo que Él ha hecho en tu vida? Pon este versículo. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 4. Estos son palabras de Jesús. Estos son palabras del Señor. Esto es palabra del Señor, más bien, perdón. No tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. No hay nada más extraordinario para Dios como hijo que andes en la verdad. Y es lo mismo, si tú eres padre o eres madre, no hay nada más extraordinario que tus hijos sean obedientes y se conduzcan de manera correcta en este mundo. No hay nada más extraordinario. Hebreos 12:1. Con todo esto que hemos oído, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos celestiales y caídos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, que constantemente está ahí en tu vida asediándote, flagelándote, destruyéndote, y corramos con paciencia, porque se requiere paciencia para confiar en Dios y en su palabra, por supuesto, pero lo que Él dice, sus promesas son sí, sí y amén en Cristo Jesús. Espérate. Dios te va a contestar sí, no o espérate. No hay más respuestas de parte de Dios. Pero cuando se tarda, es como se tarda en su venida, no es como algunos lo tienen por tardanza. Lo que Él no quiere es que nadie se pierda de los que ya fueron salvos desde antes de la fundación del mundo, pero nadie lo sabe. Entonces, tú tampoco lo sabes, yo tampoco lo sé. Pero no es que retarde su venida, como algunos lo tenemos por tardanza, sino no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que dice la Escritura. Vestirte de la coraza de justicia, mis amados. Bueno, no terminé de leer, perdón. Despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tú tienes una carrera, un compromiso con el Señor, no conmigo, no con este lugar, lo tienes con Cristo, porque Él te salvó y te puso en este lugar. Son dos cosas diferentes. Gracias a Dios porque estás en este lugar, pero el compromiso es con Cristo, no es conmigo. Y espiritualmente, mis amados, esta justicia, el vestirte de esa justicia es vestirte de la justicia perfecta de Cristo, de su santidad. Este es el principal, esta justicia, el que te haya justificado el Señor. Esto es lo más grandioso también que te puede suceder, porque esto es guardarte en ella, es librarte de las acechanzas del diablo y del enemigo. 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿tienes promesas de parte de Dios? ¿Tienes tales promesas? ¿De verdad tienes promesas de parte de Dios? ¿Hay promesas para tu vida? ¿Hay esperanza en Cristo? ¿Hay esperanza en su palabra? ¿Hay esperanza, mis amados? ¿No los oigo? ¿Sí? Ok. Entonces, sí hay tales promesas. Limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. Todo lo que te tenga contaminado tu espíritu y todo lo que tenga contaminado tu carne, despójate, mi amado. Versículo 16, sobre todo el escudo de la fe,
con que puedes apagar los dardos de fuego del maligno. Esto sobre todo es porque esto es de lo más importante. Lo que leímos anteriormente, que se los leí. Bueno, esa coraza, esa justicia y ese apresto del Evangelio de la Paz, sobre eso, sobre todo lo anterior, está el escudo de la fe. Porque si tú haces todo esto, pero no le crees a Dios, de nada sirve. Si tú andas en la verdad, en la justicia, en el Evangelio de la salvación, pero no haces nada de esto, pues de nada sirve. Porque tienes que creerle a Dios. Y la definición de la fe es, ¿se la saben? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y dice la Biblia en Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, así vamos bien. Entonces, esta fe, mis amados, va a apagar todos los dardos de fuego del maligno. Salmo 18:30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Dios. Escudo es a todo a los que en Él confían. Es un escudo. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios, si realmente naciste de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Se acuerdan del Jairo? Rápido. Se estaba muriendo su hija. Se la presta y le dice al Señor, mi hija se está muriendo. Y le dice sí, que ahorita va a ir. Y luego llegan los siervos de Jairo, que era de los principales de la sinagoga, y le dicen, ¿sabes qué? Ya no molestes más al maestro. Tu hija ha muerto. ¿Y qué le dice Jesús? Solamente cree. Solamente cree. Solamente cree. Es lo mismo que te dice el Señor. Cree en su palabra. Por el amor de Dios, creamos en la palabra. Versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La salvación y el yelmo es un casco. La salvación es la salvación que no te costó a ti ni me costó a mí, le costó a Cristo, pero ya te la dio. Y la evidencia de la salvación va a ser tu piadosa manera de vivir, donde tú reflejas a Cristo. O sea, pero el que es salvo, de verdad es salvo. La salvación es un regalo, no te lo va a quitar el Señor, ya te lo dio. Y le costó su vida y su sangre, ya te lo dio, es tuyo. Simplemente la evidencia de la salvación pues va a ser tu vida, una vida santa, una vida obediente, una vida que refleja a Cristo. Y la espada del Espíritu Santo, mis amados, es la palabra de Dios. Y dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, o sea, donde están tus emociones, y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. O sea, todas tus uniones en tu familia, en tu persona, con Dios y con la iglesia, y los tuétanos, lo más interno. Y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Qué hermosa es la palabra de Dios. Discierne, te ayuda a ver si es correcto o no es correcto lo que estás haciendo. ¿Cómo venció Jesucristo la tentación en Mateo 4? Con la palabra. Escrito está y escrito está 3 veces. No hay tiempo. Terminamos con estos versículos. Versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La Biblia nos exhorta y nos anima a que estemos orando en todo tiempo y en toda circunstancia. Y la oración, escúchame, es alinear tu voluntad a la de Dios. No confundas a Dios con Santa Claus o con los Reyes Magos, porque tu arbolito va a aparecer sin regalos a lo mejor. No es ni Santa Claus ni es los Reyes Magos. Él es Dios y es soberano. Y sabe, y las respuestas de Dios es sí, no y espérate. Y el espérate de nuestro hijo, el que está con Dios, era nunca, ¿verdad? Espérate, eso era nunca. Tantito, poquito era nunca. Entonces, orando en todo tiempo y súplica en el Espíritu. ¿Para qué? Para que siempre acabes haciendo la voluntad de Dios y no la tuya.
no te desvíes a diestra y a siniestra, velando en ello. Es decir, hasta en la noche, cuando te levantes, cuando despiertes. Yo eventualmente llego a despertar y eventualmente, no lo hago siempre, pero eventualmente sí me llego a despertar y me pongo a orar y me amanezco leyendo la escritura y teniendo un tiempo maravilloso. Al otro día ando así todo flameado, pero de verdad espiritualmente lleno. Versículo 19. Esta oración y súplica dice, y por mí. Pero no es por mí para que me des una casa, para que me des un Lamborghini, para que me des el celular de no sé qué generación. Yo ni las conozco las generaciones, pero no es que es el 12 y el 12 con esto y con no, hombre, ya están bien pros. Dice, y por mí, a fin de abrir mi boca. O sea, él no está orando para cosas personales, y que me sea dada palabra, para dar a conocer con denuedo, con valor, con enjundia, con diligencia, el misterio del Evangelio. Es decir, oren por mí, para que cuando yo comparta, decía el apóstol Pablo, es el que Dios usó para escribir esto, para que cuando yo predique la gente se convierta, para que cuando yo predique a la gente le caiga el 20, para que cuando yo predique la gente sea renovada de sus pensamientos y tengan el anhelo de decir no más a esto o aquello. Terminamos con el versículo 20. Por lo cual soy embajador en cadenas. Es un representante de Dios, amarrado a Dios de manera voluntaria. Es prisionero, él se encontraba preso en Roma, pero no se refiere a ese tipo de prisión. Él dice, soy un embajador, estoy preso sí en Roma, pero no estoy preso de esto. Aquí en la cárcel sigo compartiendo el Evangelio, que con denuedo hable de él como debo de hablar. ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio, mis amados? Dice la Escritura en Romanos 1:16, porque es poder de Dios, no del que lo comparte, para todo aquel que en él cree. Cierren sus ojitos lindos, por favor. Si hay algo en lo que has sentido los dardos de fuego del maligno, las asechanzas del diablo, ataques de una o de otra manera del enemigo en tu vida, en tu hogar, en tu matrimonio, en tu persona, en tu esencia, en tu ministerio, y quieres que oremos juntos, yo sí he tenido muchos ataques y yo estoy puesto de pie y quiero permanecer de pie. Pero si tú has sentido ataques del enemigo y quieres que esos ataques el Señor los concluya y tú estás dispuesto o dispuesta a vivir conforme a la voluntad y a la fortaleza de Dios y ponerte toda esta armadura y vivir en verdad, en justicia, compartiendo la palabra, siendo reconciliado en todo momento con Dios. Si tú estás en esta situación, yo te suplico que te pongas de pie. Y de la misma manera que te estás poniendo de pie, sabes que va de la mano a que tú conmigo renuncies a cualquier cosa que tengas que renunciar, si es que tienes que hacerlo. Porque muchas veces nos encontramos en esta situación, a veces nada más porque somos siervos y predicamos la palabra. Y el Señor quiere obstaculizar todo eso, pero utiliza a las personas, inclusive a las que más amas, para desvirtuar esa obra. Entonces, si entendemos que esa persona simplemente fue utilizada en un momento de engaño, pero que la lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, vamos a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, para vestirnos de toda la armadura de Dios, para que habiendo acabado todo estemos firmes. Ya casi dije todo de memoria, pero así es, así es. Acabamos de recibir una lección espiritual maravillosa. Yo no sé en qué te encuentres, puede ser sexual, puede ser adulterio, puede ser fornicación, puede ser pornografía, puede ser trampas, puede ser engaños, puede ser que tú desees algo que Dios no desea darte, o puede ser alguna cuestión familiar, o puede ser alguna cuestión laboral,
o puede ser alguna cuestión matrimonial, o puede ser alguna cuestión con tus hijos. Yo no sé, hay tantas cosas en las que tú y yo como seres humanos podemos ser atacados, pero dice la Biblia que Dios no va a permitir ninguna tentación que no sea humana, porque fiel es Dios, que juntamente con la tentación te dará la salida para que puedas resistir. Entonces Él es fiel. Y si nosotros confiamos y creemos en esa fidelidad y nos tomamos de la mano de Dios, mis amados, no perdamos tiempo. Acabamos de oír que los tiempos son malos. Los días son malos. Por el amor de Dios, doblemos nuestras rodillas ante aquel que puede librarnos y que ya lo hizo. Nada más es tomar esa libertad. El escudo de la fe, creámosle. El evangelio de nuestra salvación, el yelmo de nuestra salvación, perdón. Soy salvo por gracia. Él ya me dio lo mejor que puedo tener en esta tierra, que es la salvación. Y todo lo demás que tengo, si tengo 2 suéteres o 2 o 3 pares de tenis o de zapatos o de chamarras, y tengo familia y tengo salud y tengo una casa y tengo un lugar donde reunirme y tengo una Biblia y le puedo cantar. Mis amados, por el amor de Dios, doblemos nuestras rodillas delante de Él y pidámosle perdón. Y con paciencia corramos la carrera que tenemos por delante. Con paciencia, esperando en Él. Pon tu manita en tu corazón. Padre celestial, te entrego todas estas cosas, Señor, que abrieron puertas, que de manera negligente, lejos de tu soberanía y tu soberana voluntad, probablemente yo abrí esas puertas y te ofendí y le di lugar al diablo, Señor. Y Dios, he recibido dardos de fuego del maligno de una y de otra manera, Señor, y no ignoro esas maquinaciones, Señor, pero por eso vengo y me fortalezco en ti, en el poder de tu fuerza, para que pueda estar firme contra todas las acechanzas del diablo, porque he entendido que no tengo lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, quiero tomar toda la armadura de Dios para el día malo, para que habiendo acabado todo, me encuentre firme, es decir, te siga alabando, te siga glorificando, te siga dando gracias, siga leyendo la Escritura, siga reuniéndome, siga congregándome, siga tomando mi discipulado, siga haciendo lo que tú me llamaste a hacer, porque tengo un llamado tuyo. No estoy parada o parado aquí por mi cuenta, sino porque tengo un llamado tuyo y vengo a pedirte tu ayuda, sabiendo que tú eres mi ayudador, que no me vas a dejar ni me vas a desamparar. Gracias, Cristo, porque soy libre en ti. Ayúdame a mantener la unidad en el Espíritu Santo que a ti te costó, y esa unidad la quiero tener primeramente contigo, los que somos casados con nuestra esposa y nuestro esposo, con la familia, con los padres y con la familia en Cristo que tú me has regalado, que es maravillosa. En el nombre de Jesús te lo imploro. Amén.